En el laberinto de callejones sombríos y calles bulliciosas de un barrio madrileño olvidado por el brillo de la Gran Vía, se movía una sombra de ébano, tan sigilosa como la noche misma. Era Hades, un perro grande, de pelaje negro y desgreñado, con una cicatriz blanquecina que cruzaba su ojo derecho, dándole un aire perpetuamente severo. No era un perro cualquiera, era un fantasma, una leyenda urbana en el vecindario, cuya mera presencia bastaba para hacer que los transeúntes se desviaran o cruzaran la calle. Su vida era una danza constante entre la supervivencia y el anonimato, un existir en los márgenes de la sociedad humana. No necesitaba que nadie le dijera que estaba solo. Cada fibra de su ser lo sentía. En el crujido de las hojas secas bajo sus patas, en el eco de sus propios pasos en la madrugada, cuando la lluvia azotaba las calles adoquinadas. Hades no buscaba la calidez de un hogar, se acurrucaba bajo el alero desvencijado de un viejo edificio abandonado, donde el incesante goteo del agua sobre el asfalto era la única banda sonora de su soledad. Allí, enrollado en una apretada bola de músculo y pelaje, dormitaba con un ojo siempre entreabierto, su oído aguzado a cada crujido, a cada susurro del viento. La quietud que lo envolvía no era la paz, sino la tensión de una bestia siempre en guardia, su cuerpo tenso, listo para la huida o la defensa. Una noche, mientras Hades buscaba refugio en un callejón particularmente oscuro y apestoso, un débil quejido llegó a sus oídos, con la cautela de un depredador. Se movió entre los contenedores de basura, su nariz húmeda olfateando el aire. Lo encontró un pequeño y tembloroso gatito, con el pelaje pegado y los ojos apenas abiertos, atrapado bajo la tapa de un cubo de basura volcado. Su maullido era un hilo apenas audible de desesperación, el instinto primordial de Hades, la vieja rivalidad entre perro y gato. Susurró una orden de ignorancia o, peor aún, de agresión, pero algo en el patético desamparo de la criatura lo detuvo. Hades gruñó suavemente, un sonido bajo y ronco que, sorprendentemente, no era una amenaza. Con su hocico, empujó con cuidado la pesada tapa del cubo de basura, liberando al asustado gatito. El pequeño felino salió tambaleándose, sus ojos fijos en el perro gigante. Hades, en lugar de acercarse o reclamar algo, se tendió a unos metros de distancia, observando en silencio cómo el gatito, con una valentía sorprendente, comenzaba a hurgar entre los restos en busca de alimento. No intentó robarle la comida ni intimidarlo, simplemente observó, una presencia imponente pero benigna en la oscuridad. Aquel pequeño acto, casi imperceptible para el mundo, era una ventana al alma de Hades, una muestra de bondad desinteresada, una compasión que trascendía las barreras de la especie y revelaba un espíritu noble oculto bajo una apariencia intimidante. Era el tipo de acción que hacía que uno sintiera un nudo en la garganta, una silenciosa súplica por la redención de una criatura incomprendida. Cuando Hades no estaba vagando, a menudo se encontraba cerca de una vieja pared de ladrillos, donde un cartel rasgado de hace mucho tiempo se aferraba precariamente. La imagen, descolorida por el sol y la lluvia, mostraba a un majestuoso perro pastor alemán con un uniforme de policía, un escudo desdibujado en su collar. El cartel era un eco de un tiempo y un propósito olvidados, un susurro en la mente de Hades. Se detenía. Su nariz larga se movía mientras olfateaba el papel envejecido, sus músculos tensos en una extraña mezcla de reconocimiento y confusión. Una punzada de melancolía atravesaba sus ojos, y un destello, un recuerdo fugaz. Se encendía en su mente el agudo silbido de un adiestrador, el ladrido coordinado de perros, el olor acre a pólvora y la adrenalina de una persecución. Eran fragmentos, destellos borrosos que se negaban a consolidarse, pero lo suficientemente vívidos como para sugerir una vida de estructura y servicio, una existencia que se había desvanecido en la niebla de su memoria. El cartel, con su imagen de un compañero de cuatro patas, era un fragmento de su propio enigma, una pista silenciosa a un pasado heroico que permanecía en las sombras. En las mentes de los habitantes del barrio, la apariencia de Hades, con su gran tamaño y la cicatriz en su rostro,
se había solidificado en una figura de miedo y recelo. Los niños le temían, y los adultos evitaban su mirada, cruzando rápidamente la calle cuando lo veían. Lo consideraban un perro peligroso, un vagabundo, un lobo solitario que se había descarriado del camino de la civilización. Desconocían la gentileza que había mostrado al gatito, la vigilancia silenciosa con la que protegía su territorio de peligros invisibles, su instinto de alerta ante cualquier señal de angustia, especialmente si se trataba de los más vulnerables. La ironía dramática era palpable mientras la gente lo evitaba. Hades era, en su esencia, un guardián silencioso, un héroe en el exilio, cuyo pasado como perro de servicio, un K9 que había desaparecido en una misión encubierta y dado por muerto, permanecía oculto, esperando su momento para ser revelado. Su alma, aunque herida y solitaria, albergaba un propósito latente, una chispa de su antigua gloria esperando ser reavivada por la chispa adecuada. Las calles de Madrid bullían con la energía de una tarde de primavera, un mosaico de voces, risas y el constante ir y venir de la gente. El sol se filtraba entre los edificios, pintando destellos dorados sobre el asfalto, entre la multitud. Isabela, una joven madre soltera, avanzaba con prisa, empujando un cochecito en el que su pequeña hija, Sofía, de no más de 3 años, observaba el mundo con la curiosidad desinhibida de la infancia. Isabela se aferraba a su bolso, consciente de la prisa del día y de la necesidad de llegar a casa antes de que el sol se ocultara. Sofía, ajena al trajín de la ciudad y a las preocupaciones de su madre, sostenía un chupete de colores brillantes, su pequeña mano envuelta en la dulzura pegajosa del caramelo. Con la inocencia que solo los niños poseen, dejó caer el chupete al suelo y rodó hasta el borde de un callejón oscuro, un recoveco olvidado entre 2 edificios altos. Era allí, en la penumbra de ese callejón, donde Hades había encontrado un breve respiro del caos de la ciudad, acurrucado en una siesta ligera, su cuerpo grande y negro casi invisible contra las sombras. Sofía, con un gorjeo de frustración, se inclinó para recuperar su tesoro perdido. Su mano regordeta se estiró hacia el chupete, y fue entonces cuando, sin miedo, tocó el pelaje áspero y oscuro de Hades, el perro, que hasta ese momento había estado sumido en un sueño superficial. Sintió el suave roce de la pequeña mano. Sus ojos se abrieron de golpe, un destello de alerta inicial que pronto se suavizó al ver el rostro sonriente de la niña. Sofía, con sus grandes ojos curiosos y sin rastro de miedo, simplemente sonrió a Hades, una sonrisa pura y desarmada que irradiaba confianza. Antes de que Isabela pudiera reaccionar, Sofía retiró su mano y su madre la jaló suavemente, ofreciendo disculpas apresuradas a la sombra imponente que apenas habían discernido. Isabela sintió una punzada de pánico al ver al enorme perro, su aspecto intimidante. «¡Oh, lo siento mucho!», exclamó, tirando del cochecito con más fuerza, sus ojos fijos en la cicatriz sobre el ojo de Hades. El perro, sin embargo, permaneció inmóvil, sus ojos oscuros fijos en la figura que se alejaba. La pequeña mano de Sofía, el toque inocente y, sobre todo, la sonrisa desprovista de miedo, habían encendido algo en Hades, una chispa, largamente dormida, de una conexión olvidada, un eco de un propósito más allá de la supervivencia solitaria. El toque de Sofía fue como una descarga eléctrica para Hades, despertando una extraña e incomprensible urgencia en su ser. Normalmente, su instinto de perro callejero lo llevaba a evitar a los humanos, especialmente a los niños, a quienes asociaba con ruidos fuertes, movimientos impredecibles y, en el peor de los casos, con patadas y abusos. Su pasado, aunque fragmentado y velado, estaba plagado de memorias de crueldad y abandono. Pero la pequeña y sonriente cara de Sofía no evocaba temor, sino una inesperada sensación de ternura, la preocupación grabada en el rostro de Isabela, una vulnerabilidad maternal, también resonó en él, despertando un instinto protector que Hades creía haber perdido hace mucho tiempo. Se debatió internamente entre el impulso de huir, de aferrarse a su solitaria independencia,
y la nueva y poderosa necesidad de proteger a esta frágil pareja. Su cuerpo tenso, listo para saltar, pero su mente luchaba con una emoción desconocida. Mientras Isabela continuaba su camino, el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, arrojando largas sombras por las estrechas calles. Sin saberlo, la madre y la hija eran el objetivo de unos ojos acechantes. Escondido en la esquina de la calle, camuflado entre la multitud, un hombre observaba a Isabela con una mirada de avaricia. Era el Lobo, un criminal de poca monta, pero peligroso, conocido en los bajos fondos de Madrid por sus rápidos y violentos robos callejeros. Había estado siguiendo a Isabela desde el banco, donde ella había retirado su salario, el único sustento de su pequeña familia. El bolso que llevaba Isabela no era lujoso, pero para el Lobo representaba una presa fácil. Isabela, aunque cansada y con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, caminaba con una determinación férrea. Cada céntimo en ese bolso era vital para Sofía, para pagar el alquiler, para comprar comida. La vida no era fácil como madre soltera en una ciudad tan grande y a veces indiferente. Sus pensamientos estaban fijos en el pequeño rostro de Sofía, en la promesa de un futuro mejor que luchaba por construir para ella. Haría cualquier cosa por su hija, incluso enfrentar el peligro que acechaba en las sombras. Era una leona dispuesta a proteger a su cachorro. El Lobo se relamió los labios. Había visto a muchas como Isabela, mujeres jóvenes, distraídas, que creían que la calle era segura. Pero la calle del Lobo no era segura. Había reunido a su pequeña banda, 2 hombres corpulentos y con la mirada vacía, tan hambrientos de dinero como él. La del cochecito, gruñó el Lobo, señalando a Isabela con un movimiento de cabeza. El bolso parece jugoso, rápido, antes de que lleguen a la calle principal. La crueldad y la arrogancia emanaban de él. Para el Lobo, los transeúntes eran simples objetos, presas fáciles para su depredación. Isabela se desvió por un callejón más corto, buscando acortar el camino a casa. Era una ruta que normalmente evitaba, demasiado estrecha y poco transitada. Pero la urgencia por llegar a su hogar era imperiosa. Cuando estaban a mitad del callejón, sintió una presencia detrás de ella. Antes de que pudiera girarse, una mano fuerte se cerró sobre su hombro y otra intentó arrebatarle el bolso. El grito de terror de Isabela perforó el silencio del callejón, seguido por el llanto agudo y asustado de Sofía en el cochecito. En ese mismo instante, Hades, que había estado siguiendo a Isabela y Sofía a una distancia prudente, percibió el cambio en el aire, la tensión en las voces humanas, los sonidos de lucha, el llanto de la niña. Algo se había encendido en su mente, una alarma estridente que no podía ignorar. Su cuerpo, antes reacio, se tensó con una nueva energía. Los recuerdos fragmentados que lo habían atormentado durante años comenzaron a unirse. Destellos de imágenes, un campo de entrenamiento, el ladrido de un adiestrador dando órdenes precisas, el calor de un cuerpo humano junto al suyo, la urgencia de proteger. Estas no eran solo las memorias de un perro callejero, eran los ecos de una vida disciplinada, de un propósito. El punto de no retorno había sido alcanzado. Los gritos de Isabela y Sofía resonaron en los huesos de Hades, un llamado ineludible. Ya no era un observador distante, era un protector, y su instinto, entrenado y olvidado, se había activado por completo. El callejón, que momentos antes había sido un oscuro testigo de una vida cotidiana, ahora resonaba con el eco de un terror abrupto. Isabela, con Sofía aferrada a ella en el cochecito, sintió cómo una mano tiraba con fuerza de su bolso. El grito que se le escapó fue un instinto puro de madre, una súplica desesperada. Los 2 compinches del Lobo, corpulentos y con la mirada vacía, se acercaron con la intención de someterla, mientras el Lobo intentaba arrebatarle el bolso con una brutalidad calculada. La desesperación de Isabela se mezcló con el miedo de Sofía, cuyo llanto agudo perforaba el aire. En medio de ese caos repentino, una sombra emergió de la oscuridad del callejón. No fue un ladrido furioso ni un ataque directo, sino un movimiento calculado, casi una danza de disrupción. Hades, impulsado por una urgencia que trascendía su naturaleza de perro callejero, se lanzó,
No buscaba morder ni herir gravemente. Su objetivo era distraer, confundir, ganar tiempo. Con una velocidad asombrosa, digna de un animal entrenado, rodeó a el lobo, ladrando con una ferocidad controlada, rozando sus piernas con su cuerpo grande, interponiéndose entre el agresor y su presa. No era el ataque salvaje de un perro de la calle, sino la táctica aprendida de un protector. Sus movimientos eran precisos, sus garras rozaban los tobillos de los asaltantes, haciéndolos trastabillar, interrumpiendo su coordinación. Los cómplices, sorprendidos por la aparición del enorme perro negro, retrocedieron un paso. Uno de ellos tropezó con una lata de basura, cayendo torpemente al suelo. El lobo, frustrado, gruñó y lanzó una patada ineficaz a Hades, quien la esquivó con agilidad felina. El perro, con sus ojos oscuros fijos en la mano que sostenía el bolso de Isabela, se movía como un espectro. Su presencia imponente y sus ladridos profundos y resonantes llenaban el callejón, creando un caos inesperado en las filas de los asaltantes. Era la revelación de un talento latente, una habilidad que iba más allá de la mera supervivencia. Isabela, todavía temblorosa de miedo, observaba la escena con una mezcla de terror y asombro. Abrazó a Sofía con todas sus fuerzas, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. El perro, ese perro grande y con cicatrices al que había temido momentos antes, ahora era su inesperado salvador. No podía comprenderlo, porque este animal, que la gente evitaba, se estaba arriesgando por ella. Sofía, entre sus sollozos, dejó de llorar, sus pequeños ojos fascinados por el movimiento ágil de Hades. El lobo, mientras tanto, sintió una rabia creciente, pero también una extraña sensación de familiaridad. «¡Maldito perro!», rugió, intentando un último y desesperado tirón del bolso. Pero Hades, con un último y calculador empujón de su cuerpo contra sus piernas, desequilibró a el lobo, quien soltó el bolso y cayó hacia atrás, chocando contra el muro del callejón. La sorpresa y la frustración se reflejaron en su rostro. Esta no era la resistencia que esperaba de una mujer con un niño, y mucho menos la intervención de un perro callejero. Había algo más, algo que no encajaba. «¡Vámonos! La policía debe estar cerca», gritó uno de los cómplices, mientras el otro se levantaba con dificultad. El lobo, con un último vistazo de furia y un juramento silencioso de venganza, se dio la vuelta y huyó con su banda, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche, dejando a Isabela y a Sofía a salvo, con el bolso aún en sus manos. Hades, una vez que el peligro hubo pasado, no se acercó de inmediato a Isabela. Se quedó a una distancia prudente, su respiración agitada, sus ojos fijos en la salida del callejón, asegurándose de que los asaltantes no regresaran. Su postura, aunque relajada, mantenía una vigilancia inherente. El lobo, mientras tanto, se encontraba en el refugio de su guarida, un apartamento sórdido en un edificio decrépito. Su rostro estaba lívido de rabia. «¡Un perro! ¡Un maldito perro!», nos detuvo. Su puño golpeó la mesa con fuerza, pero la ira pronto dio paso a una calculada intriga. Había algo en los movimientos de ese perro, en su inteligencia táctica, que no era normal para un callejero. Recordaba haber oído rumores en los bajos fondos sobre perros de servicio perdidos, animales de un valor inmenso, entrenados para tareas específicas, incluso para operaciones encubiertas. La cicatriz sobre el ojo de Hades era peculiar, una cicatriz de una herida antigua, limpia, como la de una operación o un trauma severo. Ese perro no era normal, masculló el lobo a sus cómplices, que asentían con la cabeza, todavía temblando por el susto. Tenía la marca de un profesional, un K9 quizá, de esos que la policía usa. Una idea peligrosa comenzó a germinar en la mente del lobo. Si podía capturar a ese perro, si podía domarlo o venderlo al mejor postor, sus problemas de dinero terminarían. La frustración se convirtió en una obsesión. No era solo un robo fallido, era una oportunidad perdida y una amenaza que debía ser neutralizada o, mejor aún, explotada. El lobo comenzó a hacer preguntas en los círculos correctos, buscando información sobre perros de servicio perdidos, sobre K9 con cicatrices,
alimentando su creciente obsesión por capturar a Hades. La idea de usar a Hades para sus propios fines malignos, para entrenarlo o venderlo a una banda rival, lo excitaba. Isabela, liberada del agarre del miedo, se arrodilló junto al cochecito de Sofía, abrazándola con fuerza. «Mi amor, ¿estás bien? ¿Estás bien, Sofía?» Con lágrimas aún en sus ojos, balbuceó: «Perrito, perrito bueno». Isabela levantó la vista hacia Hades, quien aún se mantenía a distancia. Sus ojos, antes llenos de miedo hacia el animal, ahora lo miraban con una gratitud abrumadora. Se atrevió a extender una mano. «Gracias», susurró. Hades, cautelosamente, dio un paso adelante, su cola moviéndose apenas perceptiblemente. Isabela tocó su cabeza, y el perro inclinó su cabeza contra su mano, un gesto de confianza silenciosa. Mientras la mano de Isabela acariciaba su cabeza, los fragmentos de la memoria de Hades comenzaron a encajar con mayor claridad. El toque de la pequeña Sofía, la voz agradecida de Isabela, todo ello actuaba como un catalizador para los recuerdos que lo habían atormentado. Vio imágenes de un campo de entrenamiento, el sol brillando sobre un adiestrador, un hombre con una voz amable pero firme, dándole órdenes en alemán. Escuchó el sonido de su propio ladrido de obediencia, sintió la tensión de su cuerpo al realizar una emboscada controlada, recordó el olor a piel de su arnés, el peso de un chaleco, la sensación de correr junto a su compañero humano en una misión. Las palabras buscar y proteger y detener al sospechoso resonaron en su mente con una claridad impresionante. Había sido un K9, un perro policía, entrenado para la protección y el rastreo, un ataque terrorista, una explosión y luego la oscuridad. Despertó en un lugar desconocido, solo y herido, su memoria hecha jirones, la cicatriz sobre su ojo. Era un recordatorio de esa noche fatídica. La confrontación en el callejón no fue solo un acto de valentía, fue la revelación de su verdadera naturaleza, la resurrección de un héroe olvidado. El instinto entrenado había resurgido, y con él, el propósito que había perdido. Hades, el perro callejero, era en realidad un guardián, un protector, un perro policía, y ahora había encontrado una nueva misión, una nueva familia que proteger. La ironía dramática era que el lobo, al intentar eliminar a Hades, había reavivado el instinto del perro y había cimentado su conexión con Isabela y Sofía, lo que a la larga sería su propia perdición. Tras el incidente en el callejón, la vida de Isabela y Sofía cambió. Al igual que la de Hades, la gratitud de Isabela hacia el perro era inmensa, y a pesar de su inicial cautela, no podía ignorar el milagro que Hades había obrado. La presencia de Hades, que al principio era una sombra vigilante en la distancia, se convirtió en una constante reconfortante. El perro seguía a Isabela y Sofía en sus paseos diarios, manteniéndose a unos pocos metros, siempre alerta, siempre presente. Los vecinos del barrio, que antes le temían, ahora lo veían con una mezcla de asombro y respeto, aunque aún mantenían su distancia, ajenos a la verdad de su pasado. Para ellos era el perro protector, una especie de guardián callejero. Mientras la incipiente conexión entre Hades y la pequeña familia crecía, en las sombras de la ciudad, el lobo no había olvidado su fracaso, la idea de que un simple perro lo hubiera detenido, y la sospecha creciente de que Hades era un K9 perdido, se había convertido en una espina clavada en su costado, una obsesión que lo carcomía. Su orgullo herido exigía venganza, y su codicia, la posibilidad de vender a un perro tan entrenado, lo impulsaba a la acción. Había pasado semanas preguntando en los bajos fondos, revisando archivos policiales filtrados, y su investigación había dado frutos. Hades era, en efecto, un perro policía desaparecido después de una explosión en una operación encubierta. Dado por muerto, la policía había dejado de buscarlo. Creyendo que no había sobrevivido, esto hizo a Hades aún más valioso para el lobo, una pieza clave en sus planes. El lobo, con su mente retorcida, ideó un plan metódico para atraer a Isabela y Sofía a una trampa, una que le permitiera neutralizar a Hades de una vez por todas. Su guante,
Su campo de batalla personal sería el laberinto de callejones tras el antiguo mercado de pescado, un lugar desierto y mal iluminado por la noche, conocido por ser un punto de encuentro para las actividades ilícitas de su banda. Era un terreno familiar para él, un lugar donde su control era absoluto y donde la presencia de testigos sería nula. Quería que Isabela se sintiera completamente aislada, sin esperanza, para que nadie pudiera presenciar el destino de Hades y el suyo. Una tarde, el lobo envió a uno de sus cómplices, un joven de apariencia inofensiva, para entregar un mensaje falso a Isabela. El mensaje era una oferta de trabajo en un local comercial del otro lado del barrio. Una propuesta que prometía un salario decente y horarios flexibles, justo lo que Isabela necesitaba desesperadamente para mejorar la vida de Sofía. La dirección del local, sin embargo, la llevaría a través del laberinto de callejones oscuros y solitarios del mercado. Isabela, con la esperanza en sus ojos, no dudó. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Hades, desde su posición habitual a unos metros de Isabela, sintió una punzada de inquietud. Sus instintos, agudizados por su pasado K9 y reavivados por los recientes recuerdos, percibían una anomalía en el ambiente. El olor del cómplice de El Lobo, aunque sutil, llevaba el rastro de la misma amenaza que había enfrentado en el callejón. Hades gruñó suavemente, un sonido bajo en su garganta, y se acercó a Isabela, tirando suavemente de la pernera de su pantalón. Luego comenzó a ladrar, no con agresividad, sino con una urgencia que intentaba comunicar un peligro inminente. Intentó bloquear su camino hacia el callejón. Isabela, ocupada con la dirección y la emoción de la oferta de trabajo, no comprendió del todo las advertencias de Hades. Hades, ¿qué pasa, chico?, dijo con una sonrisa, acariciando su cabeza. No te preocupes, no estaremos fuera mucho tiempo. La confianza en sus ojos, sin embargo, era una prueba del vínculo que se había formado. Aunque confiaba en él, no podía descifrar la complejidad de sus advertencias. La ironía era que, a pesar de la revelación de su heroísmo, su pasado como perro de servicio seguía siendo un misterio para ella, impidiéndole comprender la verdadera naturaleza de su advertencia. A medida que se adentraban en el laberinto de callejones, la luz del día comenzó a desvanecerse. Reemplazada por la penumbra de los callejones, las farolas parpadeaban esporádicamente, creando sombras danzantes que se retorcían en las paredes. El silencio era opresivo, roto solo por el chirrido ocasional de un roedor. Isabela sintió un escalofrío. El callejón se hizo cada vez más angosto, las paredes llenas de grafitis descoloridos, la atmósfera cargada de un olor a humedad y abandono. De repente, una figura corpulenta salió de las sombras, bloqueando su camino. Luego, otra y otra. Eran los cómplices del lobo, y detrás de ellos, con una sonrisa de victoria grabada en su rostro, apareció el lobo mismo. Vaya, vaya, señorita Isabela, dijo el lobo, su voz resonando con un eco siniestro en el callejón. Parece que has caído en nuestra pequeña trampa, y veo que tu guardián también nos ha acompañado. El miedo heló la sangre de Isabela. Abrazó a Sofía con todas sus fuerzas, su pequeña hija, empezando a sollozar, sintiendo la tensión en el aire. Miró a Hades, quien se había posicionado protectoramente delante de ellas, su cuerpo tenso, sus ojos oscuros fijos en el lobo y su banda. La situación era clara, estaban atrapadas, solas, frente a un peligro inminente. El lobo, deleitándose con el terror en el rostro de Isabela, se volvió hacia Hades. Así que el gran héroe ha vuelto a por más, pero esta vez no habrá escapatoria. Con un movimiento de su mano, uno de sus cómplices sacó una vara de metal gruesa y se abalanzó sobre Hades, intentando golpearlo con fuerza en la cabeza. La intención era clara: incapacitarlo, dejarlo fuera de combate. La presión aumentaba exponencialmente, y la vida de Isabela y Sofía dependía enteramente de Hades. En la mente de Hades, la vara de metal, el sonido del viento que cortaba el aire antes del impacto, trajo consigo un recuerdo vívido y doloroso. No era solo una vara, era un eco, un recuerdo fugaz pero impactante de una noche en el pasado.
de un entrenamiento riguroso. Un objeto similar había sido utilizado para simular un ataque, una prueba de su resistencia. Pero esta vez no era una simulación, era real. Las voces de sus adiestradores, los comandos en alemán, se mezclaban con el grito de Isabela. A la izquierda, esquiva, protege. Era la voz de su antiguo yo, de su propósito olvidado, resurgiendo en el momento de mayor necesidad. Hades, a pesar del dolor de los recuerdos que lo asaltaban, no flaqueó. Su cuerpo, aunque cansado de años de vida en la calle, respondió con la agilidad de su pasado entrenado. Sabía que esta vez no podía fallar. Su vida había sido una lucha solitaria. Pero ahora no estaba luchando solo. Estaba luchando por Isabela, por la pequeña Sofía, por la inocencia que había tocado su corazón y que había reavivado su propósito. La imagen de Sofía sonriendo, el toque de su pequeña mano, eran su escudo, su motivación. Estaba listo para enfrentar la prueba definitiva, solo, contra un mundo de peligro, para proteger a la familia que apenas había encontrado. El tiempo parecía estirarse, cada segundo una batalla, cada latido del corazón de Isabela y Sofía un recordatorio de lo que estaba en juego. El callejón, oscuro y opresivo, se había transformado en un escenario brutal donde la vida de Isabela y Sofía pendía de un hilo. El lobo, con una vara de metal en la mano, se abalanzó sobre Hades, la intención asesina brillando en sus ojos. Los cómplices, dos sombras corpulentas, se movieron para acorralar a Isabela y Sofía, el terror paralizando a la joven madre. El tiempo pareció estirarse, cada segundo una eternidad de miedo y tensión. El cómplice más cercano se lanzó primero hacia Isabela, su mano extendida para agarrar el bolso con una brutalidad calculada. En ese instante, Hades, con una explosión de velocidad asombrosa, se interpuso. No atacó con mordiscos. En cambio, empleó una maniobra aprendida, una técnica de disrupción pura. Su cuerpo robusto, musculoso y pesado, se estrelló contra el muslo del asaltante, empujándolo con fuerza suficiente para desequilibrarlo. El hombre, sorprendido por la inesperada embestida, tropezó y cayó al suelo con un gemido, su arma de metal escapando de sus dedos. Mientras tanto, el segundo cómplice, con la vara de metal, intentó golpear a Hades en la cabeza. El aire silbó mientras el arma descendía, pero Hades, sus reflejos agudizados a la perfección, se movió con la agilidad de un bailarín letal. Esquivó el golpe por una fracción de segundo, la vara rozándole apenas el lomo. Sin perder un instante, giró sobre sí mismo y, con un movimiento rápido y potente, embistió con la cabeza el estómago del atacante. El golpe fue seco y contundente. El cómplice se dobló sobre sí mismo, jadeando por aire, y dejó caer la vara con un estrépito metálico sobre el asfalto mojado. El lobo, observando la efectividad asombrosa de Hades, sintió un escalofrío de rabia y miedo. Ese perro no era un callejero, no era normal. Un grito de frustración escapó de sus labios. Con una furia ciega, sacó de su chaqueta un cuchillo de hoja reluciente, la luz de una farola distante reflejándose en el metal. «¡Maldito animal!», gruñó, lanzándose hacia Isabela con la intención de someterla rápidamente, ignorando a Hades. Su objetivo era la mujer y la niña, la joya más preciada de su botín. Fue un momento de contención de la respiración, un lapso de tiempo en el que el mundo se detuvo. El cuchillo del lobo, brillando con una luz siniestra, se acercaba peligrosamente al cuello de Isabela. Sofía, en el cochecito, sollozó con un grito agudo y desgarrador, una nota de terror puro que resonó en el callejón. Isabela cerró los ojos, preparándose para lo inevitable, sintiendo un frío mortal en su piel. Todo parecía perdido. La desesperación la invadió, un torbellino de impotencia. Parecía que la oscuridad había ganado, que el heroísmo de Hades había sido en vano. Pero en ese instante, cuando la tragedia parecía inminente, Hades actuó con una velocidad y precisión sobrehumanas. Su entrenamiento K9, sus instintos de protección, todo se fusionó en un único y devastador movimiento. Lanzándose hacia adelante, no atacó el cuchillo, sino el brazo del lobo. Un gruñido profundo y visceral salió de la garganta de Hades.
Su mandíbula se abrió, mostrando una hilera de dientes afilados, un espectáculo aterrador que desató un temor primordial en el lobo. En lugar de morder, Hades empujó con su cabeza, con una fuerza calculada, el codo del lobo. El impacto fue suficiente para desviar el brazo del agresor, haciendo que el cuchillo se desviara de su trayectoria mortal por centímetros. Sin dar un respiro, Hades rodeó rápidamente al lobo, moviéndose en un semicírculo veloz que lo colocó detrás del criminal. Con un último y poderoso envite de su cuerpo, Hades empujó al lobo por la espalda, lanzándolo con fuerza contra la sucia pared de ladrillos del callejón. El impacto fue brutal y seco. Un golpe sordo resonó en la noche. El lobo se desplomó al suelo, la cabeza ladeada en un ángulo incómodo, los ojos vidriosos y sin vida. Había caído inconsciente. El silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el caos. Los dos cómplices del lobo, que apenas se recuperaban de los golpes de Hades, miraron a su líder caído con horror. El imponente perro negro se mantuvo en pie, su respiración agitada, sus ojos oscuros fijos en los criminales, su postura una clara advertencia de que no dudaría en atacar de nuevo. De repente, a lo lejos, el sonido inconfundible de una sirena de policía comenzó a resonar, acercándose rápidamente. Un coche de patrulla, alertado por los gritos de Isabela, se dirigía hacia el callejón. La llegada de la policía no fue solo una coincidencia. Había sido el lobo, en su desesperación por atrapar a Hades, quien había llamado a las autoridades con una pista falsa sobre un perro peligroso en el callejón, esperando que lo capturaran. Irónicamente, su propio plan se había vuelto en su contra. Cuando las luces parpadeantes de la patrulla policial iluminaron la entrada del callejón, algunos vecinos, que habían escuchado los gritos y la sirena, se aventuraron con cautela. Lo que vieron los dejó boquiabiertos un perro negro de gran tamaño, su pelaje revuelto pero su postura orgullosa, parado sobre los cuerpos de 3 hombres, 2 gimiendo de dolor y uno inconsciente. Isabela, temblorosa, abrazaba a su hija, quien ahora se había calmado, sus pequeños ojos fijos en Hades con una adoración incondicional. Al principio, los vecinos se mostraron cautelosos, incluso temerosos del imponente perro, pero cuando vieron a Isabela, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas, arrodillarse y abrazar fuertemente a Hades, algo cambió en sus expresiones. La mirada de miedo se transformó en asombro, luego en admiración. «Es el perro del callejón», gritó uno, «nos ha salvado». Los aplausos comenzaron, lentos al principio. Luego estallaron en una ovación creciente que llenó el callejón. Los murmullos de escepticismo se desvanecieron, reemplazados por vítores de «héroe» y «bravo, perro». Los agentes de policía llegaron, y uno de ellos, un oficial veterano con años de experiencia en la unidad K9, reconoció la postura, la cicatriz y la forma en que Hades protegía a Isabela. Se arrodilló y, con una voz calmada, dijo: «No puede ser. Hades, ¿eres tú, muchacho?». Era el adiestrador de Hades, el hombre que lo había entrenado años atrás y lo había dado por muerto. La reivindicación de Hades fue instantánea y abrumadora. Las cámaras de los teléfonos se alzaron. La historia del perro callejero que salvó a una madre y su hija se difundió como la pólvora por las redes sociales. Las caras de la multitud se transformaron, de la desconfianza a la reverencia. Hades, el perro que una vez fue el objeto de miedo y recelo, ahora era un héroe, su nombre susurrado con respeto y gratitud. En su mente, el lobo, al borde de la conciencia, sintió una rabia impotente. El perro no era solo un perro, era su ruina. Había subestimado a ese animal y ahora pagaría el precio. Los recuerdos de Hades, mientras tanto, se volvían cada vez más nítidos. La voz de su adiestrador, la sensación de su mano en su cabeza, la explosión, la misión fallida que lo había dejado solo y herido. Pero ahora no importaba. Había un nuevo propósito. La desesperación de Isabela se transformó en un alivio indescriptible. Sus lágrimas ya no eran de miedo, sino de una gratitud abrumadora. Sofía, con una sonrisa radiante, se lanzó hacia Hades, abrazándolo con sus pequeños brazos.
enterrando su rostro en su pelaje oscuro. Para Hades, ese abrazo era la mayor de las recompensas, la confirmación de que había encontrado su lugar, su familia, su razón de ser. El amanecer que siguió a la caótica noche en el callejón no fue un amanecer cualquiera, fue el inicio de un nuevo capítulo, un punto de inflexión para todos los involucrados. Las sirenas de la policía habían llevado a El Lobo y a sus cómplices a la estación, donde la historia de la valiente intervención de Hades, contada con fervor por Isabela y corroborada por los atónitos vecinos, se entrelazó con la inesperada aparición de un oficial veterano. El oficial, un hombre canoso con cicatrices de viejas batallas y una mirada que había visto mucho, se había arrodillado junto a Hades en el callejón, sus ojos fijos en la cicatriz sobre el ojo del perro, su voz, llena de una mezcla de incredulidad y esperanza. Había pronunciado el nombre Hades, había sido el adiestrador original de Hades, el sargento Miguel Rojas, el hombre que lo había entrenado desde cachorro para ser una unidad K9 de élite. Miguel había estado en la misión encubierta donde Hades desapareció tras una explosión masiva, y lo había dado por muerto, llevándose la pena consigo durante años. En la estación de policía, la identificación de Hades fue confirmada sin lugar a dudas. Los registros internos, que Miguel desenterró con una prisa febril, revelaron la verdad. Hades era el perro policía desaparecido, un héroe olvidado que había sacrificado su memoria y su identidad para sobrevivir. Su nombre de registro, sus marcas de nacimiento, incluso los detalles de la misión fallida que lo llevó a la amnesia. Todo encajaba. La noticia se extendió rápidamente dentro del departamento, y Hades, el perro callejero, fue oficialmente reivindicado y reconocido con honores por sus servicios, pasados y presentes. Las cámaras y los periodistas, alertados por la extraña historia del perro héroe, comenzaron a asediar la estación, ansiosos por obtener los detalles de esta increíble saga. El Lobo y su banda, por su parte, enfrentaron la justicia con todo su peso. Las pruebas de sus numerosos robos, la agresión a Isabela y Sofía, y las nuevas revelaciones sobre la verdadera identidad de Hades y cómo el Lobo había intentado explotarla, se sumaron a sus crímenes. El sistema legal no tuvo piedad. El Lobo y sus cómplices fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión, desapareciendo de las calles que una vez habían aterrorizado. La justicia, aunque a veces lenta, había llegado para ellos, un destino acorde con la oscuridad de sus acciones. Tras ser examinado por veterinarios y recibir una limpieza a fondo, Hades fue objeto de un debate en el departamento de policía. Algunos querían reintegrarlo a la fuerza, argumentando que sus habilidades eran demasiado valiosas para perderlas. Pero Miguel, su antiguo adiestrador, tenía una visión diferente. Había observado a Hades con Isabela y Sofía, el amor incondicional en los ojos del perro, la forma en que se acurrucaba junto a la niña. Sabía que Hades había encontrado algo más profundo que un simple deber. Una tarde, en el pequeño apartamento de Isabela, que ahora parecía mucho más grande con la presencia de Hades, Miguel Rojas visitó a la familia. Hades se sentó a los pies de Isabela, su cabeza descansando sobre su regazo, sus ojos fijos en el sargento. Hades tiene una oferta para volver al servicio activo, dijo Miguel, su voz suave, observando la reacción del perro. Es un héroe y sus habilidades son muy valiosas, pero he visto la conexión que tiene con ustedes, y su informe médico dice que, aunque está en buena forma, años en la calle le han pasado factura a sus articulaciones. Isabela miró a Hades, luego a Sofía, quien jugaba tranquilamente en el suelo, lanzando una pequeña pelota de goma que Hades ignoraba a favor de la caricia de Isabela. Un nudo de emoción se formó en su garganta. No podía imaginar la vida sin él. Fue en ese momento cuando Hades levantó la cabeza, lamió la mano de Isabela, y luego, con un gemido suave, se acurrucó aún más en su regazo, como si suplicara no ser separado. Miguel sonrió. Creo que ya ha tomado una decisión. Hades ha encontrado su hogar y su familia. Así, Hades fue oficialmente adoptado por Isabela. Ya no era un perro callejero, ni un K9 en misión. Era un miembro de la familia,
un protector, un compañero incondicional, tenía su propia cama, un tazón lleno de comida y, lo más importante, el amor y la calidez de un hogar. Las noches lluviosas ya no lo encontraban acurrucado bajo un alero, sino profundamente dormido, seguro y amado. La cicatriz sobre su ojo, antes un símbolo de su pasado traumático, ahora era una marca de honor, un recuerdo de las batallas ganadas. Una noche, con Sofía ya dormida en su pequeña cama y Hades acurrucado a sus pies, Isabela se sentó en el sofá, acariciando el pelaje suave y ahora bien cuidado del perro. «¿Sabes, chico?», susurró Isabela, su voz llena de emoción. «La gente dice que los héroes usan capas o uniformes, pero tú eres el héroe más grande que conozco, un héroe que nadie esperaba». Hades levantó la cabeza y lamió la mano de Isabela. Sus ojos oscuros, llenos de una profunda comprensión. No entendía todas las palabras, pero comprendía el sentimiento. La calidez de su mano, la suavidad de su voz, eran las únicas medallas que necesitaba. Isabela continuó, hablando más para sí misma que para el perro. La vida nos había golpeado duro. No sabía cómo íbamos a salir adelante, pero tú nos diste esperanza. Nos salvaste de mucho más que solo unos ladrones. En la mente de Hades, los recuerdos de su pasado, como K9, se habían vuelto más claros, pero ya no le causaban el mismo dolor. Recordaba el campo de entrenamiento, el silbato de Miguel, el arnés, incluso la explosión que lo había dejado herido y solo, pero ahora, esos recuerdos eran solo parte de una historia más grande, una que había terminado en un lugar de amor y pertenencia. Había aceptado su identidad como Hades, el perro de Isabela y Sofía. Su propósito ya no era seguir órdenes, sino simplemente amar y proteger a esta pequeña familia. Había encontrado su nueva calma, un refugio en el corazón de un hogar. Un año después, el sol de Madrid, el mismo que antes había iluminado los bancos de parques donde Hades dormitaba en soledad, ahora brillaba con una calidez diferente sobre un hogar lleno de risas y afecto. La vida de Isabela, Sofía y Hades había florecido de una manera que nadie, ni siquiera ellos mismos, hubiera podido prever. Hades, el antaño temido perro callejero con la cicatriz en el ojo, era ahora la viva imagen de la plenitud. Su pelaje negro, antes desaliñado y cubierto de mugre, brillaba con un lustre sano y bien cuidado. La cicatriz, lejos de ser un estigma, se había transformado en un distintivo de honor, un recordatorio silencioso de las batallas superadas y del valor que residía en su corazón. No solo tenía una cama propia, suave y mullida, en el rincón favorito de la sala, sino que también disfrutaba de un tazón siempre lleno de su comida preferida. Pero lo más importante, y lo que se reflejaba en el brillo de sus ojos oscuros, era el amor y la calidez incondicional de una familia. Ya no era un ser que vagaba sin rumbo, siempre alerta al peligro. Dormía profundamente, su cuerpo relajado y confiado, envuelto en la seguridad de un hogar. Sofía, que ahora tenía 4 años y medio, crecía con Hades como su sombra protectora y su compañero de juegos más fiel. Las tardes en el parque ya no eran solo paseos, eran aventuras. Hades la seguía mientras ella exploraba el tobogán y los columpios, sus grandes ojos vigilantes, su cola moviéndose suavemente. Sus juegos eran ruidosos y llenos de alegría, y la presencia de Hades inspiraba confianza y seguridad en la pequeña. La historia de Hades, el héroe inesperado, no se limitó a las calles de Madrid, se extendió como la pólvora por todo el país. Los medios de comunicación, cautivados por el relato del perro callejero que salvó a una madre y su hija, lo presentaban como un ejemplo de resiliencia y lealtad, inspirada por el impacto de su historia, y con la inestimable ayuda del sargento Miguel Rojas. Isabela dio un paso más. Juntos, fundaron la Fundación Héroes de Cuatro Patas. La fundación se convirtió en un faro de esperanza para innumerables animales y personas. Su misión era doble: rescatar y rehabilitar perros callejeros, brindándoles atención veterinaria, alimento y un lugar seguro donde vivir. Y luego, entrenarlos para convertirlos en perros de terapia o, en algunos casos, en perros de servicio para personas con discapacidades. Hades era la mascota de la fundación,
Su rostro adornaba los folletos y carteles, un símbolo viviente de su noble causa. A menudo, Hades asistía a los eventos de recaudación de fondos, permitiendo que la gente lo acariciara, sus ojos amables y su porte digno desvaneciendo cualquier rastro de miedo. La vida también le había sonreído a Isabela. La valentía de su historia y el perfil público que ganó a través de la fundación le abrieron puertas inesperadas. Se le ofreció un puesto de trabajo en una organización benéfica que apoyaba a madres solteras, un rol que le permitía utilizar su propia experiencia para ayudar a otras mujeres en situaciones difíciles. Los días de preocupación constante por el dinero y la incertidumbre del futuro habían quedado atrás, reemplazados por una estabilidad y un propósito que nunca había imaginado. La historia de Hades y la Fundación Héroes de Cuatro Patas resonaba en los corazones de la gente, recordándoles que la compasión no conoce límites y que los héroes pueden venir en las formas más inesperadas. Los perros de la Fundación, muchos de ellos con historias de abandono y sufrimiento, encontraban nuevos hogares o un propósito en el servicio, transformando vidas con su amor y lealtad. La historia llega a su fin una tarde, en el pequeño apartamento de Isabela, que ahora parecía mucho más grande y luminoso. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, pintando un halo dorado alrededor de Hades, quien dormía acurrucado a los pies de Isabela. Sofía, con una manta de colores brillantes, se había quedado dormida plácidamente en el sofá, su pequeña mano rozando el pelaje suave de Hades. El apartamento estaba en silencio, roto solo por el suave y rítmico ronroneo del perro, una melodía de profunda satisfacción. Hades, con un suspiro de puro contento, levantó la cabeza y miró a Isabela. Sus ojos, profundos y llenos de comprensión, se encontraron con los de ella. Isabela sonrió, bajándose para acariciar suavemente la cabeza de Hades. No había palabras que pudieran expresar la profundidad de su gratitud. El perro, que una vez fue el lobo solitario del callejón, el K9, olvidado con una memoria rota, había encontrado su verdadera identidad: un guardián, un amigo incondicional y un miembro amado de su familia. El toque de su hocico en la mano de Isabela fue un juramento silencioso, una promesa de amor y protección que duraría para siempre. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar los destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.